¿Qué es la batalla cultural? Amerita una definición, una caracterización de qué es la cultura. La cultura es un término dificilísimo pero usadísimo. Hay tres grandes conjuntos de definiciones de cultura. La palabra cultura empieza a utilizarse con frecuencia en el marco de la filosofía ilustrada. Nosotros estamos hablando del siglo XVIII. Cultura remite en ese contexto al cultivo, viene de colere. La agricultura, ¿qué es? Es el esfuerzo que hacemos sobre la tierra para que rinda fruto. ¿Y qué es la cultura? Bueno, la cultura es el esfuerzo que hacemos sobre el espíritu humano para desarrollar sus facultades, su inteligencia, su voluntad, sus formas, su gusto. Para los ilustrados, para Kant, por ejemplo, la cultura constituía una jerarquía. Hay personas más cultas que otras, sí, porque han desarrollado mejor esas facultades, se han cultivado mejor, de la misma forma que hay una mejor cosecha que otra. Esa acepción de cultura, que ya tiene sus siglos, la seguimos usando hoy. Por ejemplo, cuando decimos Juancito es muy culto, nos imaginamos a Juancito leyéndose los libros de Javier Milei y de Nicolás Márquez, por ejemplo, ¿no? Nos imaginamos un tipo que está comprometido con el desarrollo de su inteligencia, por ejemplo. En el siglo XIX, la antropología empírica va a traernos una noción muy distinta de cultura. ¿Quiénes son los antropólogos? Son esos tipos, generalmente de Europa en ese contexto, que salen a explorar sociedades primitivas, exóticas incluso. Y empiezan a ver, mirá, estos tipos tienen otros hábitos, otras costumbres, otras creencias, otro arte, otra arquitectura. Todo esto es muy distinto. Bueno, vamos a llamarle cultura a todo aquello que no depende de una herencia biológica. Todo aquello que no está dado por naturaleza y está hecho por el hombre, vamos a empezar a llamarlo cultura, y la sociología toma esa acepción de cultura. Esto hoy lo seguimos utilizando. Piensen ustedes en la ideología de género. Cuando te dicen, no, bueno, a ver, la sexualidad es una construcción cultural. ¿Qué te están diciendo? La sexualidad no tiene ninguna base biológica, sino que depende de un sistema cultural que la construye, pero la cultura es a su vez construida. Entonces fíjense cómo esa acepción también llega a nuestro lenguaje cotidiano, sin que nos percatemos de ello. Y en tercer lugar hay una acepción estética que refiere a los productos de la expresividad humana. Una pintura, un cuadro, un monumento, una obra de arte, una escultura, arquitectura, una pieza musical también. Imagínense ustedes que yo les digo, quiero que me lleven a un paseo cultural. Ustedes no me van a llevar a una verdulería, no me van a llevar a un centro comercial, me van a llevar, por ejemplo, a una galería de arte. Se va a sobreentender. Hay un sobreentendimiento de que yo estoy utilizando esa acepción concreta. Entonces, fíjense cómo tenemos tres acepciones distintas, pero las utilizamos con una misma palabra. Y sin embargo, en estas tres acepciones encontramos una misma tensión constitutiva de la palabra. Hay una tensión en una palabra que nos aparece al mismo tiempo como estructurada y estructurante, como creativa y condicionante. El hombre toma conciencia, yo hago la cultura, pero la cultura hace en cierta medida al hombre. Entonces, ¿cómo se me muestra eso? Como poder. Si la cultura es un condicionamiento inevitable en tu vida, porque el hombre es un animal de cultura, pues entonces modificar la cultura modifica el comportamiento. Estamos hablando de poder. El mundo moderno descubrió eso, a diferencia del premoderno, que la cultura estaba dada automáticamente. El mundo moderno dice, esto es maleable. Yo puedo cambiar valores, yo puedo cambiar normas, yo puedo cambiar las creencias, los mitos, los ritos, la historia, y genero ¿qué? Un tipo de control social distinto. Ustedes piensen el poder en estos términos, como la probabilidad de imponer mi voluntad sobre otro. Yo aumento esa probabilidad de acuerdo al tipo de fuente de poder que yo utilice. Vamos a suponer, tengo acá un arma, digo, yo quiero que Karina Milei haga esto, y Karina está desarmada. Impongo mi voluntad, aumento mi probabilidad de que Karina cumpla mi deseo de hacer X. O yo bien puedo decir, mira, Karina, ¿sabes que tengo acá $100.000 y quiero que hagas X? Yo estoy aumentando mi probabilidad. No digo que ella lo vaya a hacer o no, ella puede morir, por ejemplo. Yo aumento mi probabilidad de imponer mi voluntad, ¿con qué? Con dinero. Tengo poder económico. Ahora yo puedo ser más sutil y yo puedo manipular la conducta de Karina modificando su entorno cultural. La bombardeo mediáticamente, la bombardeo desde la universidad, desde los colegios, la bombardeo desde los libros. Hegemonizo la cultura, cambié su condición cultural y cambió su comportamiento. ¿Cuál es la forma más poderosa del poder? Esta última. ¿Por qué? Porque no se nota. El poder es más poderoso cuanto menos se nota. El poder es más poderoso no cuando te pone una pistola en la cabeza porque vos sabés que estás siendo oprimido. El poder es poderoso cuando no se nota, cuando te acaricia, cuando te incluye. Entonces, cuando se entiende esto, ya empieza a entenderse por qué la cultura importa tanto, porque es el mecanismo más aceitado
del poder en nuestro mundo contemporáneo, para cuya estructuración depende de un hinchazón cultural sin precedente en la historia humana. Hoy todo es cultura. La cultura fluye a través de redes sociales, a través de las pantallas, a través de internet, a través de los medios de comunicación. Nunca hemos estado tan sujetos a un mundo enteramente cultural, hasta tal punto que hemos negado nuestra naturaleza. Hemos negado la naturaleza humana, pero queremos salvar la Pachamama. Queremos rendirle pleitesía a Greta Thunberg. Entonces la batalla cultural va del poder. La batalla cultural es política, porque atiende a las magnitudes específicas del poder hoy. La batalla cultural tiene tres características, que yo creo que cuando aparecen ya podemos decir estamos frente a batalla cultural. Primera característica, el medio y el fin coinciden. Y el medio y el fin se llaman cultura. Claro, ¿cuál es el fin de la batalla cultural? Pues la cultura, el dominio de elementos culturales. ¿Cuáles son esos elementos culturales? Bueno, creencias, normas, costumbres, historias, ritos, lenguaje. Esto lo saben perfectamente nuestros adversarios, por eso están tan desesperados por incluso modificar el lenguaje. La batalla cultural va a esos puntos, pero no lo hace con un arma ni comprando necesariamente, como habíamos dicho recién. Lo hace a través de los vehículos culturales. Medios de comunicación, redes sociales, escuelas, universidades, think tanks, iglesias, familias, los vehículos de la socialización primaria, secundaria, donde la cultura se crea y se reproduce o se niega. Entonces en la batalla cultural fin y medio coinciden. Yo quiero dominar la cultura a través de la cultura. Yo quiero dar un combate sobre la cultura con cultura, no con armas. Porque eso sería ya una batalla armada. Segundo punto, en una batalla cultural se juega un fin de magnitud, un cambio de paradigma, hay un conflicto de magnitud. Claro, podemos decir, hay una cierta rivalidad en todos los países entre la capital federal y la gente del interior, por el acento, por las normas, por las costumbres. Sí, pero eso no es una batalla cultural. Ah, pero hay un conflicto cultural, sí, pero no es de magnitud. De ese conflicto no depende el poder. Ah, pero también hubo un conflicto entre la música electrónica y el rock. Y eso es un conflicto cultural. Sí, es un conflicto cultural, pero no es un conflicto, digamos, que tenga consecuencias sociopolíticas. Por lo tanto, ahí no hay una batalla cultural. Y en tercer lugar, la batalla cultural tiene siempre un componente de conciencia. ¿Qué significa esto? Que dar una batalla cultural es saberse dándola. Yo no la doy así, digamos, en el vacío. Yo tengo una estrategia, tengo tácticas, hay liderazgos, hay plazos. Piensen ustedes en la Agenda 2030 de la ONU. Eso es batalla cultural pura y dura. ¿Cuándo la escribieron? En el año 2017. ¿Por qué se llama 2030? Porque es el plan de ingeniería política, económica y cultural que tiene Naciones Unidas para cumplirse más tarde, según ellos, en el año 2030. Hay plazos, hay un plan, hay un proyecto. Si estos tres elementos aparecen, podemos hablar de batalla cultural.